Este programa llega a ustedes gracias a las aportaciones de nuestros colaboradores y amigos de ministerio. Y declaramos en esta mañana que los cielos se abren sobre nuestra vida y sobre esta casa, porque Él es nuestro Dios. Él es un Dios todopoderoso, el que nos mantiene con la fuerza de seguir adelante, el que nos mantiene con vida. Y por eso decimos en esta mañana que le amamos. Dile al Señor que le amas, dile algo precioso a tu Dios. Dile que es tu Dios, dile que es tu Dios. Entra en esta adoración. Entra y siente la presencia del Espíritu Santo que está en esta casa. Él ha regalado en esta mañana la presencia de Él aquí. Solamente disfrútala con todo tu corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 3. Cierra tus ojos por un momento. Versículo 3 de Segunda de Crónicas capítulo 1 dice lo siguiente: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. Diga conmigo: porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios desde Kirin Jearim al lugar que él le había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Urín, hijo de Hul, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Y subió pues Salomón allá ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tus palabras dadas a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Diga conmigo: sabiduría y ciencia. Otra vez. Otra vez. Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti, que has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Amén y amén. Versículo 11 de nuevo, vuelva conmigo ahí. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. Diga conmigo: tenía un sentir en su corazón. La palabra de Dios dice que Dios da según nuestros caminos y según nuestros pensamientos, pero que Dios paga según el corazón. Por cuanto hubo esto en tu corazón, no pediste riqueza. Diga conmigo: no pedí riqueza, ni bienes o gloria, ni la vida de quienes me hacían mal. Diga conmigo: y pediste sabiduría y ciencia
te son dadas. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Una cosa importante que debemos de remarcar es que Dios tuvo 3 encuentros con Salomón. Al final del reinado de Salomón, el Señor le dijo: porque pecaste y yo hablé contigo 3 veces. 3 veces Salomón tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios directamente. Pero la pregunta en este texto que acabamos de leer, ya Salomón había sido elegido como rey, y según en Primera de Crónicas, en sus últimos capítulos 26, 27, 28, David había dicho la promesa que Dios le había dado. Dios le había dicho a David que lo había elegido para edificarle casa y reino perpetuo. De hecho, cuando usted lee el libro de Mateo, cuando el ángel se le aparece a María, el ángel le dice: el niño que viene en tu vientre tendrá el trono de David. Dios había asignado un trono a David a través de Jesucristo, a través de la simiente que venía dentro de él. Y cuando Dios le da la promesa y le dije: he escogido a Salomón que va a gobernar, y él me va a edificar casa, y él me servirá, y si anda en mis estatutos, yo seré grande delante de él. Ya Salomón había sido elegido como rey, había sido humillado delante de Dios. El arca de Dios, lo que significaba la presencia de Dios, estaba en Jerusalén, y el altar del incienso, lo que significa la alabanza, estaba en Jerusalén. David ya la había llevado, pero Salomón decide volver otra vez a donde estaba el tabernáculo abandonado. Di conmigo: donde estaba el tabernáculo abandonado. Hay un principio que dice que si todo te sale mal, que si todo no está bien, debes volver al principio. Dile al que está a tu lado: cuando todo sale mal, cuando todo no está bien, debes volver al principio. Otra vez. Cuando usted está armando algo y le sobra una pieza, ¿qué debe hacer usted? Volver a rectificar las piezas desde el principio. Cuando usted está leyendo algo y siente que no aprendió, ¿qué hace usted otra vez? Vuelve al principio de nuevo. Entonces Salomón decide volver otra vez. Hay algunos teólogos que han explicado que posiblemente los sacerdotes de David, a la muerte de David, se corrompieron. Y es que algunos salmos dan indicio de que ellos estaban quebrantados y sumidos en dolor. Algunos de ellos, como Asaf, escribe: Señor, no mires mis ofensas, no mires mis pecados, no te acuerdes de ello. Y posiblemente no era lo mismo después que David falleció. Pero hoy no me voy a meter en eso. Hoy voy a volver al lugar donde nos toca a cada uno. Y es que antes de que tú nacieras, ya Dios había elegido una posición y un lugar para tu vida. Antes de que tú fueras creado, ya Dios había diseñado un proyecto. Satanás está tratando de impedir de que ese proyecto se cumpla, pero yo quiero que te levantes conmigo y le des un mensaje. El proyecto de Dios se va a cumplir. El proyecto de Dios se va a cumplir sobre mi vida. Cueste lo que cueste, diga conmigo. Otra vez: cueste lo que cueste, el proyecto de Dios se cumplirá en mi vida. Yo no sé si va a costar cárcel, si va a costar persecuciones, si va a costar que te humille, pero cueste lo que cueste, el proyecto de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Qué son las persecuciones? ¿Qué son los trabajos? ¿Qué son las necesidades delante del proyecto de Dios? No son nada, no son nada, porque Él todo lo puede, todo lo puede. Pero Salomón tenía una tarea importante que hacer. Tenía que llevar a cabo el lugar nuevo donde Dios iba a depositar su gloria. Recordemos que este tabernáculo sirvió para la gloria de Dios, pero cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo de Dios se olvidó de alabar a Dios y de llevar sacrificio a su nombre. Y estuvo 20 años sin la presencia de Dios, 20 años sin sentir la voz de Dios. Y Salomón decide volver al lugar donde había Moisés
levantado para que existiera la presencia de Dios. Y nada más y nada menos se pone en el lugar donde le toca. Diga conmigo, si no estás en el lugar donde te toca, debes ponerte en él. Porque hay gente que quiere estar en otros sitios, pero Dios lo ha diseñado para un lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y las formaciones delante del tabernáculo, habían 4 tribus importantes que estaban alrededor del tabernáculo, y la posición de Judá era frente a las puertas del tabernáculo. Y dice aquí en la palabra que leímos que Salomón fue a las puertas del tabernáculo, al lugar donde le tocaba, donde él tenía que estar, donde pertenecía la tribu de su padre, Judá. Ahí era donde él tenía que llegar, y se postró. Importante que la Biblia dice en Juan capítulo 10 que él es la puerta. Que él es la puerta, y que por donde él, el que pasa por donde él entró, oiga hermanos, a la bendición del Señor. Muchos de nosotros no entendemos esto, pero cuando nos paramos a la puerta de Jesucristo, nadie la cierra y nadie la abre si él la cierra. Pero aquí hay otro término. Él se paró delante del altar de los sacrificios. Esto era hecho de madera de acacia. La madera de acacia, su significado es incorruptible. O sea que vemos a Jesucristo otra vez, porque él fue incorruptible. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo y probado en todo, pero dice sin pecado, mas él no falló. Así que Salomón se humilla delante del altar de los sacrificios cubierto de bronce, que significa redención. Otra parte más, porque Jesucristo vino a redimir y a salvar lo que se había perdido. O sea que Salomón sabía lo que estaba haciendo. Él no estaba simplemente ignorando lo que su padre llevó, que era el tabernáculo, ni era el arca del Señor a Jerusalén. Él estaba sabiendo en qué lugar estaba. Él sabía que si iba a comenzar a levantar algo que nadie había hecho, era necesario ir a los pies de Jesús. Era necesario volver a los pies de Jesús. Era necesario pararse delante de los pies de Jesús. Era necesario ponerse a la puerta donde Jesús llama. Era necesario volver a ese lugar. Por tanto, mi hermano, si el día de hoy sientes que tu vida no está yendo como tú lo piensas, o como Dios ha planificado para tu vida, es necesario volver a los pies de Jesús. Es necesario pararte a los pies de Jesús. Es necesario volver a la puerta donde está Jesús. ¿Por qué le hablo esto, hermanos? Porque el día de hoy habemos tantos cristianos, tantas iglesias que queremos establecer parámetros nuevos, situaciones nuevas. Queremos llevar la iglesia de acorde a los tiempos, porque una iglesia que no va de acorde a los tiempos, hermano, se va quedando atrás. Y cuando nosotros vamos utilizando esto, se nos va olvidando volver al principio. Se nos comienza a olvidar que debemos volver al altar de perdón y de redención. Se nos olvida que debemos volver otra vez al lugar donde nosotros tal vez pensamos que no íbamos a pisar. Hay muchas personas que porque leen la Biblia piensan que no deben pedir perdón. Hay otros que porque hablan en lengua piensan que nadie puede corregirlo. Hay otros que entienden que porque han alcanzado una estatura ya no ha llegado el momento de rendirse. Pero nadie puede pararse delante de aquel que subió a la cruz y salvó por nuestros pecados. Toda rodilla, todo hombre tiene que doblarse delante de sus pies. Diga conmigo, esa es la actitud. Si tu ministerio no está creciendo, diga conmigo, esa es la actitud. Si como persona no está creciendo, di, esa es la actitud. Si tu negocio no está creciendo, esa es la actitud. No importa que tengas mucho tiempo bregando con negocio o trabajando, o que te sepa la quinta pata del gato. La actitud es volver otra vez a los pies de Cristo, porque Él pagó por ti. Di conmigo, si no tomas esa actitud, te toca otra actitud, que es la satánica. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Dentro de la iglesia de Dios hay personas que son enviados por Satanás exclusivamente a hacerle la vida imposible a aquellos que quieren tomar su puesto con Dios. La palabra de Dios dice que el trigo
y la cizaña crecen juntos o aparte. Crecen juntos. Y llegando el tiempo de la cosecha, es arrancada la cizaña y el trigo, y es separada la cizaña del trigo, y la cizaña es echada al fuego. El día de hoy, como cristianos, por no aceptar una simple humillación, un simple perdóname, un simple excúsame, nos olvidamos de volver al principio. Yo recuerdo que comenzando nosotros a establecer el orden del Señor en esta casa con los pastores que están asociados a este ministerio, cada vez que alguno de nosotros decía vamos a hacer esto, la primera respuesta es: ¿oraste al Señor? Y usted se sorprendería la cantidad de cristianos que dicen voy a hacer tal cosa, y cuando usted le dice ya Dios te lo dijo, ay, Dios no me lo dijo, pero yo lo siento aquí. Por andar de yo siento, estamos cometiendo tantos errores. Por esto Salomón toma una decisión. No es como yo sienta que voy a hacer esa casa, no es como yo sienta que voy a gobernar ese pueblo. Mucha gente diría: si yo fuera el síndico, si yo fuera el gobernador, yo hiciera eso. El que está ahí no sirve. Esa no es la actitud que Dios quiere. Dios quiere que donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, sea alto o sea bajito, sea con posición o no con posición, siempre vayas a los pies de Cristo. Siempre vayas a los pies del altar del perdón, al lugar donde vas a encontrar la sabiduría de Dios, al lugar donde vas a encontrar la ciencia de Dios. Y cuando encuentres la ciencia de Dios, te irá bien. Nadie podrá detenerte, nadie podrá decir que Dios no está contigo. Recuerdo que al principio, hermanos, cuando decía una palabra quería que todo el mundo la supiera, y quería que me llamaran y que sonara mi teléfono y que la gente estuviera diciéndome: hoy te necesito, mañana en la iglesia tal para estar predicando y tal cosa. Pero el Señor me dijo: nada de eso. Cuando Dios elige a un hombre y una mujer para que sea un árbol de dar semilla, es porque ese árbol tuvo que pasar proceso. Llegó el proceso de haber muerto como semilla en la tierra y quedar molido delante del altar de Jesucristo, y después crecer y ser golpeado. Pero llegará el día que cuando extiendas tu rama, lo que harás será dar semilla, y crecerán árboles iguales a ti a tu alrededor. Vaya al libro de Mateo capítulo 7. Libro de Mateo capítulo 7. Y vamos a ver qué ilustración nos da la palabra de Dios aquí. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos pedido muchas cosas y Dios no nos la ha dado, o no ha llegado nuestro tiempo, o nunca la veremos, porque la hemos pedido conforme a nosotros. Mateo 7 en su versículo 7 dice: pedid y nadie te dará. Así dice. ¿Cómo dice? Pedid y se os. Otra vez, pedid y se os dará. Busca y no encontrarás. Buscad y hallaréis. Llamad y se os. Otra vez, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice: porque todo aquel que pide, que hace, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Entonces hay tres tipos de formas según este versículo: los que piden, los que buscan y los que llaman. Y están los que buscan. Tiene que haber algo más grande, tiene que haber algo diferente. Dios no me ha diseñado nada más para esto. Dios me ha diseñado para que establezca algo totalmente diferente en mi nación, en mi pueblo y en mi ciudad. No es que el pedir está mal. Si usted analiza lo que Salomón pidió, lo pidió correcto. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia.
Muchas veces le decimos, Señor, dame un empleo, dame un empleo, dame un empleo, quiero un empleo, quiero un empleo. ¿Por qué no decimos, Señor, dame la sabiduría y ciencia de producir lo que necesito? Señor, necesito un dinero, un préstamo, un préstamo, un préstamo, un préstamo, que me lo aprueben. No, ¿por qué no dice, Señor, dame la sabiduría de poder lidiar con esto? No, al contrario, lo que queremos es simplemente pedir. Pero esto fue lo que bendijo a Salomón. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, en su capítulo 1, que Salomón pidió sabiduría y ciencia. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste riqueza, por cuanto no pediste ser grande, por cuanto no pediste que aplastara a todos tus enemigos, oye, te daré sabiduría y ciencia, y también te daré riqueza, y será grande tu reino, será bien grande. Y quiero que entienda esto: Dios no le da reinado grande a gente que no tiene sabiduría. En pocas palabras, tontos. No, ni lo pone en posiciones grandes tampoco. Sabe que estando yo en Santo Domingo, una vez me hicieron esta pregunta. Vino un pastor, estaba en un servicio, tú recuerdas, mi amor, un servicio poderoso, y nos llama a la pastora y a mí. Y cuando pasamos adelante, no éramos pastores, ni siquiera habíamos pensado en eso. Teníamos una compañía de publicidad, y el pastor dice el Señor que pida lo que quiera. Y yo con deuda, imagínense, yo podía, Señor, necesito ahora $500 000 de pesos. Dígale al Señor que necesito que me bendiga financieramente. Pero cuando iba a abrir mi boca, algo me... Miré al pastor y le dije, dígale al Señor que solo me dé sabiduría y ciencia. Oiga, Dios no tiene problema para darte un don, una habilidad para recordar, para ser buenos en la matemática, para ser buenos con los negocios. Dios tiene problemas con encontrar gente que sea sabia, inteligente. Si esto es lo que Dios me da, déjame apartar esta parte para Dios. Si Dios me da mucho tiempo y salud, ¿por qué no dedicar más tiempo a la casa de Dios? Dios no tiene problema con regalarte un don, cualquiera que sea, buenas en las computadoras, en los idiomas. Dios no tiene problema con eso, Dios te lo da. Dios tiene problema con encontrar gente que quiera sabiduría para manejar los negocios grandes. Satanás está levantando un reguero de sabios que son inicuos y que lo que están haciendo es lo que se le da su gana, porque el pueblo de Dios hoy no ocupa las posiciones de gobierno sobre una ciudad, porque el pueblo solo pide, ¿qué? Dame riqueza. Pero si por el contrario eres una persona sabia y entendida, donde quiera que te pongan vas a iluminar tu sabiduría. Oiga, cualquier problema que te lo den, Dios lo vas a resolver en la mano. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo esta mañana, pero yo estoy diciendo que hay que ser sabio. En el pueblo de Dios habían personas sin sabiduría, pero hoy es una generación diferente. Es una generación de proezas. Y esa generación de proeza es una generación que no anda detrás de la riqueza, no anda de que Dios le muestre detrás de sus enemigos, sino anda detrás de sabiduría, sabiduría y ciencia para servir bien a Dios. Aleluya. Hasta para pedir hay que ser inteligente. En Juan 15, los que estudian discipulado 1 se saben este versículo. Juan 15:7. Si mi palabra, si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea que Dios dice que debes aprender a leer para que la palabra de Él permanezca en ti. Y cuando esa palabra permanezca en ti, entonces pedid todo lo que queráis. ¿Sabe por qué? Porque cuando esta palabra se vuelva rema en tu vida, tú no vas a pedir lo que tú quieres, tú no vas a pedir lo que tú anhelas, tú vas a pedir lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios anhela para tu vida. Una de los principios de la sabiduría es reconocer el poder que hay en la presencia del Señor. Reconocer que Dios es santo no lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede decir existe un Dios, wow, qué tremendo, pero la sabiduría está en la santidad de Dios. Por esto Salomón llegó humillado ante sus pies. Tú eres
que santo